Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos por segunda vez aquí a la casa de oración. Y gracias también por el hermano Osvaldo que nos invitó en esta noche a trazar la palabra. No es fácil porque no es la palabra de un ser humano, ¿cierto? Es la palabra de Dios. Entonces esperamos con la ayuda del Señor compartir algunas reflexiones que podemos hacer en estos días para presentar el tema de hoy, que lo hemos titulado La anticipación es ¿qué? Es pecado. Me dio risa el hermano Osvaldo cuando le mandé el título, me dice, Olandi, si está la palabra correcta. Entonces yo, sí, hermano, no se ponga nervioso que sí está correcto el título. Ay, me perdona, hermano, que lo mencione, sino que de pronto no es común, ¿cierto? No es común de pronto el título que la anticipación es pecado, ¿cierto? Entonces, en esta noche vamos a tratar, vamos a ver si aquí me permite avanzar la diapositiva. Bueno, aquí como que no me deja avanzar. Bueno, primero vamos a definir qué es la palabra anticipación, para que entendamos un poquito esto. Y después vamos a definir la palabra pecado. A veces nosotros pues tenemos unas definiciones pues digamos normales o clásicas, pero vamos a tratar de aprender hoy algunas cosas adicionales a los significados que ya tenemos. Después vamos a mirar cuáles son las etapas del pecado, porque el pecado tiene etapas, ¿sí? Después vamos a mirar, gracias hermana, ella pudo poner el contenido. Después vamos a mirar cuáles son los ejemplos de anticipación del pecado, ¿sí? De acuerdo a la palabra de Dios. Después vamos a mirar cómo resistir, aunque yo aquí en las diapositivas se me cometió un error allí, pero el quinto punto, gracias hermana, el quinto punto, en vez de ser 3 pasos para vencer el pecado, se llama cómo resistir la tendencia a anticipar el pecado y por último la conclusión. Vamos entonces a empezar con definir la palabra anticipación. Una que es muy normal es el acto, ¿cierto?, de adelantar un acontecimiento. O cuando uno está haciendo un proyecto, uno trata de anticiparse, ¿cierto?, de prever antes de que suceda algo, o si yo quiero que el proyecto salga bien, yo trato de anticipar las cosas. Pero hay otra definición, que eso sí fue autoría de mi esposo, porque él ha escrito varios artículos de investigación con el tema de la anticipación y él me regaló esta definición que tiene que ver con el placer, con la mente, tiene que ver más con la mente, con cuando desea algo, cuando quiere algo, ¿sí? Entonces, dice aquí la anticipación es un sentimiento de entusiasmo por algo placentero o emocionante que sabes que va a suceder, ¿sí? David escribió un artículo en una revista de investigación científica que se llama La anticipación es deliciosa, y él está hablando, pero en inglés, ¿no? Anticipation is delicious. Entonces, él allí, a través de la neuropsicología, ellos evalúan por qué las personas toman una decisión por un producto, ¿cierto? Entonces empiezan a estudiar el tema del cerebro, ¿cierto? ¿Qué es lo que lo emociona, lo excita? Entonces, en este caso, la anticipación es un sentimiento de entusiasmo por algo placentero. O sea, usted antes de hacerlo, primero lo piensa, se lo imagina, ¿sí? Entonces, con esto vamos a tratar con la siguiente diapositiva de definir qué es la palabra pecado. Esta definición me la encontré en internet, esta primera. Nos dice pensamiento, póngale cuidado que es el pecado, pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va en contra de la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. Entonces, el pecado abarca ¿qué cosa?
pensamiento, palabra o acción, ¿sí? Y la otra definición, que es la que normalmente nosotros siempre decimos, que es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Esa es la que siempre nosotros pues usamos, ¿cierto? Bueno, ahorita yo les preguntaría, ¿qué relación tiene la anticipación con el pecado? Si yo me pongo a mirar esas definiciones, ¿cierto? La anticipación es, digamos, tratar de adelantar algo, un evento, un acontecimiento, o sentir placer por algo que yo sé que va a suceder, ¿cierto? Como cuando me van a servir algo de comer y yo sé que es mi comida favorita, ¿qué pasa con la saliva suya? Le trabaja, ¿cierto?, antes de la comida, porque ya se lo está imaginando. Entonces, ¿qué relación tendrá la anticipación con el pecado? Ahorita vamos a mirar aquí. ¿Cuáles son las etapas del pecado para que podamos entender qué relación tiene la anticipación con el pecado? Primera, ¿cuál es la primera etapa? La tentación, ¿cierto? Eso está basado en Santiago 1, 14 y 15. Cada definición que vamos a ver aquí está literalmente como lo dice en la Biblia, ¿cierto? Pero con un análisis, pues digamos, de clasificación. La tentación viene de nuestros propios ¿qué? Deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Y yo en este momento quisiera compartirles para que me entiendan qué es la tentación. David siempre me había hablado a mí de que en Trinidad y Tobago había una playa muy peligrosa, se llama Maracas Beach. Yo ya había ido en 2 ocasiones antes a Trinidad, pero yo no habíamos podido tener la oportunidad de ir a esa playa, siempre íbamos a otra. Y David me contaba historias que él le tocaba rescatar a muchachos en conquistadores que se iban para allá. Y yo decía, pero ¿qué será lo que tiene esa playa? Pues como que tan peligrosa, y él me la describía pues como la playa pues muy mal. Yo ve. Cuando fuimos ahorita en diciembre, el sobrino de David nos invitó a la famosa playa Maracas. Yo, bueno, voy a mirar qué es lo que tiene la playa. Resulta que aunque usted esté casi en la orilla, usted pone sus piececitos y usted está nadando o tratando, digamos, de sostenerse porque las olas son fuertes. Normalmente, cuando ustedes y yo hemos ido a las playas de aquí o de pronto en otro país o en otra parte, las olas le pegan a usted y pues tratan de tumbarlo, ¿cierto? Las olas. Pero en esa playa en particular, aparte de que las olas lo quieren, ¿cierto?, tumbar, usted siente en los pies una tracción que succiona los pies suyos. O sea, la arena es como si la tierra usted se lo quisiera ¿qué? Tragar. O sea, que el peligro no es que la ola lo tumbe, el peligro es ¿qué? Que abajo, ¿cierto?, lo succione. Y eso que estábamos, póngale, a 2 metros de la orilla, o sea, no era porque estuviéramos lejos de la orilla. Entonces le dije yo a David, ahora sí entendí qué pasa con la playa, ¿cierto? O sea, uno no puede arriesgarse a irse tan lejos porque lo más probable es que se va a ahogar, ¿sí? Porque usted lo traiciona la confianza, si lo succiona. Entonces, así es la tentación. Cuando nosotros todos tenemos tendencias al pecado y viene la tentación y de pronto como que se prende el interruptor de esas cosas que a mí me gustan, entonces somos arrastrados por esa ¿qué? Por esa tentación. Pero la tentación es pecado. ¿Sí o no? No es pecado. Porque, señor, espéreme, verá que es donde vamos a estudiar el tema, ¿sí? El pecado. Está correcto, pero ahorita vamos a entender algo más. Entonces, la tentación no es pecado, porque pues pensaba yo allí, si el que es diabético sabe que no debe comer dulces, pero pasa por un lugar donde venden postres, ¿él es culpable de que los postres estén ahí? No, ¿cierto? Él pasa por donde venden los postres. ¿Qué decisión puede tomar él? Seguir caminando como si nada hubiera pasado, pero como a él le gusta tanto los dulces,
él se puede quedar contemplando frente a la vitrina a ver si se lo compra o no se compra el postre, ¿cierto? Ya veo que a Misael le gustan los postres, ¿sí? Entonces, él tiene, digamos, en la segunda fase, ahora sí, ¿qué pasa en la segunda fase? La anticipación, esa es la segunda etapa del pecado. Todavía no ha caído, hermano Misael, pero lo está, ¿qué? Anticipando. ¿Sí? ¿Qué nos dice que es la anticipación? De estos malos deseos nace el ¿qué? El pecado. Usted ve el postre, pero usted no tiene que detenerse a ver el postre. ¿Usted qué tiene que hacer si quiere evitar la tentación? Salir corriendo por otro lado, entretenerse con otras cosas. Pero si él se queda allí, ya comienza ¿qué? A imaginarse cómo será ese postre tan delicioso, ¿cierto? Y tan barato que está. Ya los hice pensar, ¿cierto? Y me los traen de Publi, ¿cierto? No los tengo ni que pagar, ¿sí? Entonces, la mente comienza a imaginarse, ¿sí? Y asimismo el pecado nace. O sea que el pecado nace cuando yo ya lo contemplo, ¿en dónde? En la mente. O sea que en esta etapa, ¿es pecado o no es pecado? ¿Qué dice la hermana Daisy? ¿Ya es pecado? A ver, otra opinión. ¿Si es pecado o no es pecado? Sí, así no lo haya hecho todavía. O sea, el que se quería comer el postre aunque no lo haya comprado ya pecó. Sí, ya se lo saboreó, ya se lo terminó de comer, pero no se lo ha comprado, ¿cierto? Exacto, porque se puso a contemplarlo, ¿cierto? No sé si algún hermano o amigo estará conectado en la red, pero en ese momento la anticipación, como es pecado, ese es como el punto entre la tentación y la otra etapa del pecado. ¿Cuál es? La consumación. En la versión Reina Valera lo dice textualmente allí, dice: el pecado siendo consumado da a luz ¿la qué? La muerte. Estos textos están en Santiago 1, 14 al 15, tal y cual como se los estoy dividiendo aquí. Está literal los textos. Dice: el pecado siendo consumado da a luz la muerte. O sea, que pasa del pensamiento a la ¿qué? A la acción, ¿cierto? Entonces, ahora les pregunto, si Eva, que no está, digamos, dentro del ejemplo, Eva, Dios le dice no puede irse al árbol del conocimiento del bien y del mal, pero Eva se fue hasta el árbol. Ella en ese momento en que se paró al frente del árbol, si ella hubiese decidido, después de que la serpiente le habló, digamos que se hubiera asustado ella y sale corriendo, ella cometió un pecado porque desobedeció a Dios, el solo hecho de haberse ido cerca al ¿qué? Al árbol. Pero si ella, por lo menos en ese instante de anticipación, porque ella estaba en la anticipación, todavía no se había comido la fruta, si ella sale corriendo, ¿cómo hubiera cambiado la historia de ella y de todos nosotros? Pero ¿cómo hubiera sido si ella en ese momento sale corriendo? Eso es una pregunta, ¿cierto? Porque Dios le dice, no comerás del fruto del árbol, ¿cierto? Esa era como la determinante, ¿sí? Ahorita vamos a ver unos ejemplos que podemos, ¿cierto?, conversar y hablar a ver cómo quedarían las cosas. Pero cuando nosotros estamos en esa etapa de anticipación, es más factible o es posible que si yo me arrepiento en esa etapa, las consecuencias son mínimas comparado con pasar a la tercera parte, ¿cierto? O sea que estas etapas del pecado, ¿cierto? La tentación no es pecado,
Pero cuando seguimos contemplando eso que me hace tentar, ya se vuelve una anticipación, ya es pecado en la mente. Y si no pido auxilio, si no pido ayuda, si no renuncio a ese deseo, entonces, aunque nosotros creamos que no vamos a pasar a la tercera parte, ya la mente se preparó, ya está planeando. Entonces el enemigo nos puede engañar, diciéndonos, no importa que usted esté pensando eso, como usted no lo ha cometido, usted todavía no ha pecado, pero lo tengo ¿en dónde? En la mente. Llámese, podemos poner muchos ejemplos, ahorita vamos a ver unos. El que le gusta la mentira, el que le gusta el chisme, el que de pronto es muy propenso a la ira, ¿cierto? O el que le gusta la codicia, lo piensa. Entonces uno dice, no, yo solamente lo estoy pensando, pero no lo estoy haciendo. Pero cuando se presente la oportunidad, ¿cuál es el resultado más probable? ¿Qué va a pasar? Vamos a caer. Porque ya lo cometimos ¿en dónde? En la mente. O sea, no quiere, es como decir Pedro no planeó traicionar a Cristo, ¿sí? No. Pero algo pasó, no oró, no se preparó, algo pasó en su mente porque él estaba entretenido pensando en el reino terrenal, ¿cierto? Como en lo que él iba a hacer. O sea, él no se preparó para enfrentar la tentación, ¿cierto? Claro que ese no está pues como dentro del ejemplo, pero en este momento pues como que se me vino a la mente. Entonces vamos a mirar aquí algunos ejemplos cuando la anticipación es pecado. Esto los mencionó Cristo mismo. La ira antecede ¿al qué? Al asesinato. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes han escuchado o los antiguos han dicho que no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Ahí está el ejemplo de Caín y Abel. ¿Qué le pasó a Caín? Se llenó ¿de qué? De ira, se llenó de enojo. Si él hubiera controlado ese momento de ira y de enojo donde él ya se imaginó que quería matar ¿a quién? A su hermano. Si él se hubiera arrepentido, ¿cómo hubiera cambiado la historia de Caín y de Abel? ¿Qué es lo que les quiero decir, hermanos? Ahorita miramos el segundo ejemplo. Aunque la anticipación es pecado, aún estamos a tiempo de no caer completamente. Si estamos en esa lucha, si tenemos ese tipo de indecisión, ¿cierto? De ambivalencia dentro de nosotros, porque sabemos qué es lo bueno, pero a veces no lo hacemos, ¿cierto? No lo pensamos o nuestros pensamientos no son realmente los correctos. Entonces, en esa etapa aún estamos a tiempo de devolvernos, ¿sí? Y de pronto David me decía, bueno, ¿y si uno ya cayó en la tercera? Entonces le digo ya a David, no, en la tercera igualmente Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Y Él nos salvó, pero para la voluntad del ser humano, cuando nos acostumbramos a caer, es más difícil que recuperarnos, ¿cierto? Restaurarnos, porque ya nos acostumbramos a pecar, ¿sí? Entonces, en este momento, Caín, por no controlar su ira, ¿qué fue lo que pasó? Mató a su hermano. Vamos a mirar el segundo ejemplo. La codicia antecede el adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué pasó? Ya adulteró con ella en su corazón. Ahí está el ejemplo del rey David. La codicia antecede el adulterio, o sea que la codicia fue la anticipación al adulterio, ¿cierto? Como el tema con Caín. La ira fue la anticipación del asesinato. Entonces la codicia anticipó. ¿Qué hubiera pasado con el rey David si cuando él vio a Betsabé hubiera dicho, no, yo voy a entrar aquí al palacio y me voy a poner a orar? O voy a ponerme a estudiar la palabra, se entretiene, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado con el destino de David? ¿Cómo hubiera cambiado?
Hubiera sido muy diferente, ¿cierto? Él perdió 4 hijos por causa de ese pecado. Pues perdió la autoridad, perdió el respeto. Si en la anticipación él se hubiera arrepentido, o sea, listo, él vio a la mujer, pensó mal, todo, pero no lo hizo, se arrepintió, ¿cierto? Fue ante Dios a que lo limpiara. ¿Cómo hubiera cambiado la vida de él y de muchas personas alrededor de él? Salomón, no sabemos, porque murió el niño que, ¿cierto?, producto del pecado. Lo que yo quisiera era como, o digamos más que yo pienso que el Señor también quiere como darnos una advertencia, porque yo le decía a David, a veces nosotros mismos nos engañamos creyendo que no estamos pecando porque solo lo estamos, ¿qué?, pensando. Y eso es falso, el enemigo nos está engañando. Si yo tengo problemas, digamos, psicológicos, por decirlo así, que yo tengo el vicio de decir, yo tengo problemas psicológicos, ¿cierto? Porque uno a veces tiene sus luchas, ¿cierto? Ansiedad, la falta de fe, muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos engañamos creyendo que porque solo lo estoy pensando no es pecado, es falso. Y si yo no estoy consciente que lo que yo estoy pensando no es correcto y que es pecado, lo más probable es que voy a caer en la tercera etapa del pecado, que es la consumación del pecado. Y Dios no quiere eso para nosotros. Ojalá que uno todo fuera, pasó la tentación y yo no pasé a la segunda, ¿cierto? Ojalá fuera así, que uno salió corriendo y que no me quedé contemplando el pecado. Pero si en este momento estamos en esa etapa de anticipación, todavía estamos a tiempo de retroceder, de resarcir, ¿cierto?, de deshacer nuestros pasos, porque la mente nos engaña y el enemigo también nos engaña a nosotros. Entonces, vamos a mirar aquí cómo entonces resistir la tendencia de anticipar el pecado. El mismo apóstol Santiago nos da la fórmula. Él está hablando a una iglesia, él no está hablando a los gentiles. En esta carta o en este libro de Santiago, en el capítulo 1, él está hablando a la iglesia. Entonces, él aquí en Santiago 1, 21 y 22 nos dice que lo primero que hay que hacer es ¿qué? Decidir abandonar el pecado. David me decía, pero ¿por qué si uno con la oración, con el estudio de la palabra, como dice la mayoría, orar, estudiar la Biblia y hacer obra ¿qué? Misionera? No estoy diciendo que eso no es válido, eso es válido, pero ¿qué sucede? Cuando estamos en ese momento de anticipación es porque algo no está funcionando en nuestra vida espiritual, es porque estamos de pronto declinando en la oración, porque estamos declinando en el estudio de la palabra, porque de pronto no estamos testificando, o sea, algo está fallando. Entonces yo le decía, comentándoles pues allí a David, la oración no reemplaza el deber. La oración no reemplaza el deber. Me explico. Si yo sé, volvemos al tema del diabético con el postre, él sabe que él tiene que cuidarse porque el azúcar se le sube. Si él ora, ¿cierto? Puede que se pele las rodillas, y me disculpan hermanos y los que están conectados, puede que se pele y diga, Señor, ayúdeme para que me controle el azúcar, pero si él pasa por el frente donde están los postres y no decide apartarse donde están esos postres, ¿la oración le sirvió? No. La oración nunca reemplaza el deber. ¿Cuál es el deber? Yo tengo que decidir ¿qué? No pecar. Yo soy la que tengo que decidir, no sé si me hago entender. O sea, yo no puedo decir que como yo oro, yo no tengo que hacer algo de mi parte. O sea, como quien dice, yo calmo mi conciencia diciendo, yo oré, pero realmente yo no me estoy alejando de la tentación. O sea, yo no estoy decidiendo, porque ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nuestra voluntad se ponga en las manos ¿de quién? De Dios. Esa parte Dios no la va a hacer por usted. Dios nos da la fuerza, nos da digamos el querer como el hacer, pero yo tengo que decidir no pecar.
eso hay que hacerlo. En esa etapa de anticipación y en la primera y en la tercera si ya caímos, pero en este caso en el de anticipación que todavía estamos a tiempo de no caer totalmente, es fundamental. Hay que decidir no pecar, sino abandonar el pecado. Sí me hago entender esa parte, ¿cierto? O sea, la oración no va a ser la parte que a mí ¿qué? Me corresponde. Eso no lo va a hacer la oración. Nos dice acá, así pues, nos dice Santiago, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad. Santiago le dice a la iglesia, despójense ustedes. Me gusta mucho Santiago porque Santiago es como muy práctico, muy directo. Él aquí no les da como la fórmula de pronto clásica, sino que les dice, ustedes tienen que hacer su trabajo, tienen que quitarse de encima lo que los esté estorbando, ¿cierto? El pastor allí me está sintiendo con la cabeza que sí, gracias. Segundo, esta es muy importante, todas. Evitar la rebeldía contra la voluntad expresa de Dios. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto lo expresa Santiago. ¿Qué pasa aquí? Si la persona que tiene la tendencia a la ira, está mirando en Gálatas 5 los frutos de la carne donde dice la ira, ¿cierto? Que dice son los frutos de la carne que son frutos de las tinieblas. Y yo comienzo a decir, pero es que si sutano hace esto, entonces pues es que a mí me tiene que dar ira, ¿cierto? Yo me tengo que enojar. O sea, justificamos el pecado y aunque la palabra de Dios lo dice, yo como que no lo acepto, o sea, me rebelo a lo que ya está escrito. Lo leo, pero no lo acepto. Entonces volvemos a lo mismo. El leer la palabra de Dios no reemplaza el deber que yo tengo de aceptar lo que está allí escrito. Yo puedo leer la Biblia como si fuera un periódico, me está informando. Pero si yo no acepto lo que dice allí, entonces yo me estoy rebelando contra la palabra. O sea, intelectualmente yo no estoy, en otras palabras, leo, pero cuando termino de leer es como dice Santiago, es como cuando usted se ve en el espejo y cuando se va, vuelve y se le olvida cómo era el rostro suyo. O sea, no lo acepta, no acepta lo que está escrito. Cuando dice no adulterarás, y yo no sé si ustedes han escuchado, pues cuando yo no estaba en la iglesia y uno escuchaba música vallenata o algo así en Colombia, ¿cierto? Lo que es de Barranquilla, entonces comienzan a hablar y a cantar de adulterio, que este amor tan lindo. Pues como quien dice, aunque es un amor prohibido, ¿cierto? Es un amor muy lindo y lo cantan y lo expresan. Y si yo sé que la Biblia me está diciendo no adulterarás, pero yo justifico lo que yo estoy pensando o lo que no sé si está haciendo, pero lo estoy justificando, me estoy rebelando ¿contra qué? Contra la palabra. No importa que la lea por la mañana, no importa que la lea en la tarde, que haga vigilias. Yo tengo que aceptar que lo que estoy haciendo está ¿qué? Está mal y que así está escrito. Y si Dios lo dice es porque Él tiene razón, ¿sí o no? Él ya lo dijo. Entonces yo no puedo ponerme a buscar justificaciones. Tercero, Santiago completa y dice, no sean hacedores, sed hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando yo ya acepto la palabra de Dios mentalmente, o sea, cuando yo ya sé qué dice aquí, cuando yo la acepto, cuando yo me humillo delante de Dios y yo sé que aquí dice, Olandi, no puedes hacer esto, ya tú sabes que ahí lo dice, entonces, ¿qué está esperando Dios de mí? Que yo lo haga, no que solamente lo oiga. Y eso es lo que le está diciendo Santiago a la iglesia, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, ¿sí? Entonces, estos son, digamos, los pasos para resistir esa tendencia a la anticipación al pecado. Me encontré una cita del Espíritu de Profecía
que quiero compartir con ustedes. Pareció muy pertinente para el tema de hoy. Y me dan permiso, lo leo, es un poco largo, pero creo que es importante. Dice, la mente vacilante es el comienzo ¿de qué? De la tentación. El que vacila, el que no sabe qué es lo bueno y lo malo, pero como que en unos momentos yo estoy aquí, otros momentos estoy allá. Dice, el comienzo del acto de ceder a la tentación, o sea, el comienzo de la anticipación, ¿sí? Cuando yo ya cedo a la tentación, está en el pecado de permitir que la mente ¿qué? Vacile. O sea, ay, pero a mí me gusta pensar en esto, porque, ¿cierto? Porque tengo que renunciar a esto si solo lo estoy pensando. En ser consecuente, inconsecuente en vuestra confianza en Dios, dice, el perverso, hablando de Satanás, siempre anda buscando la oportunidad de desfigurar a Dios y de atraer la mente a lo que es prohibido. O sea, ¿quién es el que está empujándonos a pensar lo malo? El enemigo. Si logra conseguirlo, fijará la mente sobre las cosas de este mundo. Se esforzará, ¿por qué? Excitar las emociones, ¿cierto? La anticipación, pensar lo que no lo imaginemos, por despertar las pasiones, por fijar los afectos en aquello que no es para el bien. Pero vosotros podéis, mire lo que dice allí, pero a pesar de todo esto, vosotros podéis someter toda emoción. ¿Y qué más? Y pasión a control, en serena sujeción a la razón y la conciencia. Dice, entonces, ¿qué pasa con Satanás? Pierde su poder de controlar ¿qué? La mente. O sea que cuando estamos en esa etapa de anticipación, ¿quién está controlando la mente? Satanás. Y nosotros nos engañamos, o el enemigo nos engaña pensando que como solo lo estoy pensando, no es ¿qué? No es pecado. Dice, mire quién está controlando la mente. Dice, la obra a que Cristo nos llama es la obra de vencer progresivamente los males espirituales de nuestro carácter. Ese es el llamado que Dios nos hace. O sea, Él sabe que ustedes y yo tenemos defectos de carácter cultivados, heredados, ¿cierto? Una cantidad de cosas. Pero ¿qué está esperando Dios? Que nosotros progresivamente venzamos. Dice, las tendencias naturales deben ser vencidas. Los apetitos y las pasiones deben ser subyugadas. Mire que ella aquí en ningún momento está hablando de la oración y el estudio de la palabra, está hablando de la voluntad. ¿Sí? Los apetitos y las pasiones deben ser subyugadas y la voluntad debe ser puesta enteramente al lado de Cristo, o sea, no vacilando, ¿cierto? Unas veces sí, otras veces no. Es la voluntad lo que Dios está pidiendo. Yo le decía a David, uno lo primero que debía hacer es decidir. Cuando yo me fui a bautizar, yo tenía un temor que pronto lo compartía cuando estaba en Sociedad de Jóvenes. Era porque en la casa siempre pues habían fiestas, entonces siempre había licor y siempre había baile. Y yo crecí en ese ambiente. Entonces yo le dije a mi tía que era la adventista, yo le dije, tía, yo me quiero bautizar, pero yo no quiero que después de bautizar, entonces uno, pues cierto, como que siga la vida como si no hubiera pasado. Entonces ella me preguntó, me dice, ¿pero usted quiere dejar eso? Y yo, claro. O sea, era algo obvio. Y ella me lo dijo tan convencida que yo creo que fue el Espíritu Santo que la tocó a ella, que ella me dice, no, es que si usted quiere, usted no se preocupe por eso. O sea, bautícese, pero así ella me lo dijo como si eso fuera quitarle un pelo a un gato, así como que usted no tiene nada que hacer, solamente que querer. Y yo le creí por fe a Dios y a mi tía y hasta el sol de hoy, pues ya después de tantos años, pues gracias a Dios, ¿cierto? Ha sido una victoria, ¿no? Y no es una tentación, digamos, humanamente hablando, ¿cierto? Pero siempre uno tiene que estar al pie de Cristo porque como dice el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros? Voluntad. Él está esperando que yo o que ustedes y yo decidamos no qué, no
pecar. Y que sea que estemos en cualquier etapa del pecado, que esperemos que si estamos en pecado, que no estemos sino en la segunda etapa, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a vencer, porque Él es el único que nos puede dar la victoria hoy y siempre. Que el Señor les bendiga. Les invito entonces para que nos arrodillemos los que podemos y terminamos con una oración. Oremos. Señor, gracias en esta noche por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, por ayudarnos, Señor, a entender una vez más que tu voluntad es nuestra salvación. Tú conoces a mis hermanos aquí presentes, los que están conectados, los ausentes. Tú estás buscando, Señor, una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia que cada día, Señor, se esté santificando a través de tu palabra y que esté preparado para el reino de los cielos. Tú has dicho, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ayúdanos, Señor, a nosotros. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestros pensamientos más profundos, tú conoces las luchas que tenemos internamente, externamente. Y por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a tener la voluntad de no pecar. Nosotros solos no podemos, necesitamos tu Espíritu Santo, Señor. Danos esa fe y ese deseo, Señor, de dejar el pecado para que el Espíritu pueda hacer la obra de transformación en nosotros. Bendice la iglesia, bendice a sus líderes y permite, Señor, que cada día podamos meditar en tu palabra, podamos orar, pero sobre todo, Señor, que podamos hacer tu voluntad. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.